Es un placer compartir con vos la propuesta periodística de Desafío en el día de hoy. Y te voy a hablar de lo siguiente: dos grandes enemigos. Obviamente que tu pensamiento te llevará al terreno político. Es parte de lo que abarca el título de la editorial que voy a desarrollar en el día de hoy. En realidad, son dos grandes enemigos que tenemos todos, vos, yo, ya te lo dije, que nos abarca y nos contiene a los seres humanos. ¿De qué enemigos estamos hablando, Ariel? Te estarás preguntando. Y lógicamente te doy los nombres: las diferencias y las indiferencias. Pero ¿cómo es posible que lo tengamos y no nos demos cuenta del daño que eso nos provoca en una asignatura pendiente, en esa columna del debe, que es no saber, no querer y ni siquiera ponerle ganas de aprender a convivir? Todo, absolutamente todo, se complica aún más cuando ponemos de por medio ¿qué? Las diferencias. Y eso es muy absurdo. No obstante ello, caemos en esa bajeza muy a menudo. De hecho, que cada uno de nosotros nos esmeramos por tratar de diferenciarnos del resto. Y en esta ajetreada y dinámica realidad que nos toca en un contexto bastante complicado, todo tiene que ver con todo y obviamente cae mal, muy mal. Pero a pesar de eso continuamos. ¿Qué tipo de diferencias? Los que viven en la capital o zonas urbanas con los que viven en el interior, en el campo o en zonas rurales. Entonces, aquellos que ya te dije estamos o están en zonas urbanas se sienten superiores al resto. Ustedes son del campo o ustedes son del interior. Eso ya marca ¿qué? Una diferencia absurda, totalmente absurda. No te hace mejor o peor persona vivir en el asfalto con edificios, con el avance de la tecnología, o hacerlo en un camino enripiado, con la naturaleza y con todo lo que implique la sencillez del lugar donde habites. Pero no es suficiente. Y entonces caemos en las diferencias según el color de piel. No, pero los negros, los negritos. En cambio, mirá el color de piel que tengo, mirá de dónde provengo. Incluso con un término de antaño, qué linaje que tengo, de dónde viene mi sangre, y la tuya deja mucho que desear. Sos un negro cualquiera, hasta para las críticas políticas, para referirse a alguien, va en desmedro de la persona referirse de esa forma. Bajarlo a la categoría del negraje, de los grasas. ¿Qué te puede hacer pensar o qué nos puede hacer pensar, en qué cabeza nos cabe que podemos ser mejores o peores personas según el color de piel que tengamos? Pero las diferencias se establecen incluso, lógicamente, en lo que se ha impuesto en esta sociedad del capitalismo y del consumo, donde no nos damos cuenta que los consumidos somos nosotros. Por ir tras de lo que queremos consumir, terminamos consumidos nosotros, entre nosotros. Y así el estatus social, dónde vivís, qué vehículo tenés, qué cuentas bancarias, cuántos viajes al exterior, inversiones, y podríamos continuar. Obviamente que esto te va a ubicar en una situación muy distinta, en ese sitial muy diferente, justamente esa es la palabra, al grueso, a la mayoría, que es lo que está pasando hoy en día, por ejemplo. Absurdas diferencias, y le ponemos ganas.
Pero después está un enemigo cercano, que es la indiferencia, que se coquetean entre sí la una con la otra. Pero aquí, con un paréntesis de por medio, tiene que ver con lo que a mí me importa lo mío, primero estoy yo, y después los demás problemas de ellos. El otro es el otro, cada vez más ajeno. Ni me interesa inmiscuirme, mucho menos involucrarme en lo que no me compete. Solo en lo que a mí respecta y me pueda llegar a interesar, que impacte directamente en mi vida, sí. Pero después, el vecino de la par, el del frente, el de la otra cuadra, la sociedad en su conjunto, los compañeros del trabajo, lo que fuere, no me interesa. Y ahí viene la indiferencia, la falta de empatía. Y eso lo percibimos, porque le enrostramos a gobernantes en distintos periodos, por ejemplo, esa falta de sensibilidad que uno quisiera que tengan, esa cuota de humanidad en sus personas, de las que adolecen, no todos, pero sí una gran mayoría. Lo están padeciendo nuestros jubilados, destratados, con la miseria que cobran, con la angustia de sentirse ya disminuidos por haber entregado sus mejores años con toda su vitalidad y energía y ya no poder hacerlo, por sentirse una carga, un estorbo en sus respectivas familias, por estar a la vera del camino, por estar en la banquina de la vida. Y entonces les reclamamos a los gobernantes sensibilidad, empatía, ya te lo dije. ¿Y qué es lo que percibimos que hay? Indiferencia, absoluta indiferencia. Indiferencia que la padecemos, por ejemplo, las provincias que componen este país llamado Argentina, pero como las provincias quedan en el interior, todo se resuelve según la voluntad de lo que se decida dónde, en la ciudad autónoma de Buenos Aires o capital federal. Así se toman las grandes decisiones, sin preguntarnos si estamos de acuerdo, si qué opinamos o qué nos parece. Porque al fin y al cabo nos tienen en cuenta para contarnos como números en encuestas y ya en el día de la elección pasamos a ser no personas, no seres humanos, no argentinos, sino simplemente votos. Solamente el voto, que se suma, se contabiliza y que coloca allí al ganador o los ganadores. Todo esto tiene que ver con la indiferencia. Pero si estos dos enemigos siguen como hasta ahora haciendo de las suyas entre nosotros y nosotros somos los promotores de que cada vez se instalen más fuerte en esta sociedad, ¿qué podemos sacar en limpio? ¿Qué podemos pretender? Que nos cambie la vida, que haga un clic, que nos mejore el día a día. No va a pasar, no va a ocurrir, porque esto ya está instalado como una cuestión asumida, tal cual como te diría una costumbre peligrosa. Está naturalizado en el día a día de los argentinos. Es por esto que te hablo de temas que obviamente no están en los títulos. No tienen que ver con si la escucha del audio íntimo del presidente incide o no incide, corresponde o no corresponde, si hace su vida privada o vida pública. Si por qué lo sigue protegiendo al jefe de gabinete, si hay una interna o no hay una interna en el seno del gobierno o la mesa política de la nación. No tiene nada que ver con eso. Pero eso sí tiene que ver con lo que te estoy diciendo. ¿Por qué tiene que ver? Porque lo que estamos viviendo y lo que estamos viendo son las consecuencias de causas generadas por cuestiones que nos pasan de largo,
o no queremos verlas, o no queremos asumirlas, o no queremos hacernos cargo. Son esas causas de diferencias e indiferencias las que generan cualquier tipo de situación en tu hogar, en el mío, en el barrio donde vivas, en el seno de la mismísima política, en la empresa, en el trabajo, en el club, en cualquier lugar. La pregunta es, ¿hasta cuándo vamos a seguir así? ¿Hasta cuándo vamos a seguir yendo detrás de las cosas que me hagan sentir mejor en todo aspecto que un semejante? Porque no lo percibo como un semejante, porque no lo percibo como un prójimo que viene de próximo, y mucho menos como un hermano de este mundo, si al fin y al cabo provenimos de un solo creador. Yo soy yo y soy muy distinto, y debo ser mejor, y debo estar más arriba, muchos peldaños o escalones por encima. Y se lo debo hacer sentir, no es solo estar, sino hacérselos sentir. De hecho, que lo que abona eso en cada uno de nosotros es el ego, no es otra cuestión que el ego que tenemos. Es esa palabra o ese pensamiento que te está diciendo, te alienta a cometer los errores de ser promotores de las diferencias y las indiferencias. Nos han hecho tanto daño en este país y nos siguen causando daño. Y vamos detrás de esos dos enemigos. Los llevamos a cuestas. Es como, figurate, dar la vuelta olímpica con el campeón arriba de tus hombros. Una autoflagelación que habría que analizarlo profundamente, filosóficamente, sociológicamente, con especialistas. Porque el mal de la Argentina, obviamente, en buena parte tiene que ver con lo que te estoy diciendo. Aquí, por caso, en los medios de difusión, establecemos las diferencias también. Y vaya si le damos protagonismo a las indiferencias. Por caso se elige según la editorial y las conveniencias de turno donde uno trabaje y donde uno también incide con sus intereses particulares, a qué le vamos a dar difusión y de qué manera, y a qué no le vamos a prestar atención. Y a pesar que exista y que esté, vamos a mirar para otro lado, nos vamos a cruzar de brazos como si no existiera, y miramos para otro lado. Eso es indiferencia. Cuando conviene en los medios, te vamos a mostrar, por ejemplo, ahora con el frío, la gente en situación de calle, la gente con viviendas precarias, la gente con necesidades extremas, mal alimentadas. Cuando conviene, cuando le conviene al medio, cuando nos conviene a nosotros, o cuando hay una coincidencia. ¿Por qué? Porque eso implica ponerse de un lado del mostrador para atacar a quien está desde el otro lado de ese mostrador. Pero además ocurre también a la inversa. Es decir, medios y colegas que se encargan ¿de qué? De disimular, de mirar para otro lado, de tratar de distraerte para no enfocarte en el problema real. Esto tiene que ver con el juego de las diferencias e indiferencias. Nadie, absolutamente nadie quiere hablar de esto, porque es incómodo, porque yo no soy quien para decirte a vos y a los demás qué tienen que hacer o qué tenemos que hacer, porque tengo mi cuota parte de responsabilidad como persona, como argentino y como comunicador social. Obviamente que sí. Pero estoy convencido que ha llegado el momento de hacer un análisis introspectivo hacia adentro de cada uno de nosotros y asumir que alguna vez nos tenemos que hacer cargo para resolver la causa y para sanear las consecuencias, si en serio queremos que esto mejore alguna vez.
Derrotemos a estos dos enemigos. Empezá por casa, empezá por tus allegados, por tus afectos. Corre a un costado las diferencias y trata de no ser más indiferente tampoco. Eso estaría bueno. Te propongo que nos encontremos próximamente con más desafíos. Muchas gracias.